Cuando el dolor golpea sin previo aviso, cuando las lágrimas caen sin consuelo y el futuro parece un abismo, hay una verdad eterna que sostiene el alma: todo pasa por algo. No es un cliché de consuelo, ni una frase vacía para aliviar el sufrimiento, es una promesa respaldada por la palabra de Dios y sellada con su fidelidad. José fue vendido por sus propios hermanos, arrojado en una cisterna, llevado como esclavo a Egipto y luego encarcelado injustamente. Desde una perspectiva humana, su vida estaba arruinada. Pero años después, al mirar atrás, declaró con claridad profética: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esta declaración no minimiza el dolor, lo redime. Revela que incluso las acciones más maliciosas, en manos de un Dios soberano, pueden ser transformadas en instrumentos de gracia. Tu historia no es una serie de accidentes, es un lienzo donde Dios está tejiendo un diseño de propósito, sanidad y gloria. No necesitas entender todo hoy, solo necesitas confiar en aquel que ve el final desde el principio. Porque cuando crees que todo pasa por algo, dejas de vivir como víctima del caos y comienzas a caminar como vencedor en el propósito divino. Uno de los errores más comunes es interpretar el sufrimiento como señal de castigo divino, cuando en realidad muchas veces es una herramienta de formación celestial. La mente humana asocia dolor con condenación, pero la Biblia revela que el sufrimiento también es parte del proceso de santificación. El libro de Hebreos 11, versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también enseña en el capítulo 12 que el Señor disciplina a quienes ama, no para destruirlos, sino para conformarlos a la imagen de su Hijo. Job perdió hijos, riquezas y salud en un solo día, y sus amigos le dijeron: esto es por tu pecado. Pero Dios los reprendió, porque no entendían su propósito. El sufrimiento de Job no fue castigo, fue un escenario donde la fe se purificó y la gloria de Dios se manifestó. Hoy, muchas pruebas no son consecuencia de tu pecado, sino preparación para tu llamado. Tal vez estás en un desierto no porque te perdiste, sino porque Dios te está separando para hablar a tu corazón. Tal vez estás en una prisión no porque fallaste, sino porque Él está forjando en ti la sabiduría que necesitarás para gobernar. No temas el fuego, teme vivir sin propósito. Porque en las manos de Dios, hasta la cruz se convierte en trono. Dios no causa el mal, pero permite que ocurra para redimirlo con un propósito mayor que trasciende el momento presente. Esto no justifica el pecado ni minimiza el dolor, pero ofrece esperanza en medio de la oscuridad. Ruth perdió a su esposo, quedó viuda, pobre y extranjera en una tierra extraña. Desde fuera, parecía una tragedia sin salida. Pero en esa pérdida, Dios preparó el camino para que fuera abuela del rey David y antepasada de Jesucristo. Lo que el enemigo planeó como destrucción, Dios lo usó como puerta de redención. Este patrón se repite una y otra vez en las Escrituras: la traición de Judas llevó a la cruz, y la cruz llevó a la resurrección. El rechazo de los hermanos de José llevó a la salvación de una nación. Tu dolor actual no es el final de tu historia, es el crisol donde Dios está forjando tu propósito eterno. No preguntes solo por qué me pasa esto, sino qué quiere Dios formar en mí a través de esto. Porque cuando cambias la pregunta, cambias tu perspectiva. Y en esa nueva mirada, descubres que todo, absolutamente todo, pasa por algo, para tu bien, para la gloria de Dios y para el bien de otros. La paciencia no es pasividad, es la fe en acción mientras esperas que el propósito de Dios se revele en su tiempo perfecto. Vivimos en una cultura de inmediatez, donde todo debe resolverse al instante, y esa mentalidad se infiltra incluso en nuestra vida espiritual. Queremos que Dios nos muestre el porqué antes de dar el primer paso de fe. Pero la Biblia muestra que el propósito divino se revela progresivamente, paso a paso, a medida que caminamos en obediencia. Abraham no supo que sería padre de naciones cuando salió de Ur, solo sabía que debía irse. David, aunque ungido rey joven, esperó 13 años en la sombra, perseguido y humillado, porque confiaba en el tiempo del Señor. La espera no es un vacío, es un espacio sagrado donde Dios fortalece tu carácter, purifica tus motivos y alinea tu corazón con su voluntad. El error más común es forzar el tiempo de Dios, tomando atajos que parecen acelerar el propósito, pero en realidad lo desvían. Saúl, impaciente por la llegada de Samuel, ofreció el sacrificio él mismo y perdió el reino. En cambio,
José permaneció fiel en la cárcel y en su tiempo fue exaltado. Si hoy estás en un tiempo de espera, no lo desperdicies en la ansiedad. Úsalo para orar, servir, crecer y permanecer fiel. Porque el propósito de Dios no se retrasa, se perfecciona. Y cuando llegue el momento, reconocerás que cada día de dolor valió la pena. El propósito de Dios siempre trasciende lo individual y se expande al reino, porque tu vida no fue diseñada solo para ti. Desde el llamado de Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, hasta la gran comisión de Jesús, id y haced discípulos, el patrón es claro, tu dolor, tu testimonio y tu fidelidad están destinados a impactar a otros. José no fue elevado a primer ministro solo para salvarse a sí mismo, fue puesto allí para preservar a muchas naciones del hambre. Pablo sufrió azotes, naufragios y encarcelamiento, pero escribió que todas esas cosas eran ligeros sufrimientos momentáneos comparados con la gloria venidera que también beneficiaría a la iglesia. Esto significa que cuando atraviesas una prueba, no estás solo en tu sufrimiento, estás siendo preparado para ser consuelo para otros. Segunda de Corintios 1, versículo 4, dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Tu historia de dolor no es un callejón sin salida, que es un puente para otros. Así que no guardes tu testimonio en silencio. Comparte cómo Dios te sostuvo. Porque en tu vulnerabilidad, otros encontrarán esperanza. Y en esa cadena de redención, descubrirás que todo, absolutamente todo, pasa por algo, para tu bien, para la gloria de Dios y para la salvación del mundo. Dios utiliza incluso los errores y desvíos humanos como parte de su propósito redentor, demostrando que su gracia es más fuerte que tu fracaso. Muchos creen que un mal paso los ha sacado para siempre del plan de Dios, pero la Biblia está llena de personas sotas que fueron restauradas para cumplir un destino eterno. Piensa en Pedro, quien negó a Jesús 3 veces en su hora más oscura. Podría haberse hundido en la vergüenza, pero Jesús lo restauró con 3 preguntas de amor y lo convirtió en la roca sobre la cual se edificó la iglesia primitiva. O considera a Pablo, antes conocido como Saulo, un perseguidor violento de cristianos que respiraba amenazas y muerte. En el camino a Damasco, Dios no lo rechazó, lo transformó en el apóstol más influyente del Nuevo Testamento. Estos ejemplos demuestran que el propósito de Dios no se cancela por tus errores, se revela a través de tu arrepentimiento y tu disposición a ser moldeado. La gracia no borra solo el pecado, redime el propósito. Tu pasado no es tu destino, es el lienzo sobre el cual Dios pinta su obra maestra. No importa cuántas veces hayas fallado, cuán profundo sea tu dolor o cuán lejos te hayas desviado. Dios no mira tu historial como una sentencia, sino como un campo fértil para su misericordia. Así que deja de mirar atrás con condenación. Mira hacia adelante con esperanza. Porque el mismo Dios que resucitó a Lázaro puede resucitar tus sueños enterrados. Y en sus manos, hasta tu peor capítulo se convierte en el prólogo de una historia de redención. Todo pasa por algo, incluso tus caídas. La oración no es solo una herramienta para pedir alivio del dolor, es el canal por el cual el corazón se alinea con el propósito de Dios en medio de la prueba. Muchos oran como si Dios fuera un genio que elimina problemas, pero la verdadera oración transforma al que ora antes de cambiar las circunstancias. Jesús, en el huerto de Getsemaní, no oró diciendo, Padre, haz que no pase la cruz, oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa entrega total es la esencia de la oración que descubre el propósito en el sufrimiento. Cuando oras con un corazón dispuesto a confiar, incluso si el dolor persiste, Dios responde con paz, fortaleza y claridad. La oración efectiva incluye escucha, no solo habla. Implica silencio, adoración, confesión y rendición. Es en esos momentos de quietud, cuando dejas de exigir respuestas y comienzas a adorar al autor de tu historia, que el Espíritu Santo imprime en tu espíritu la verdad de que todo pasa por algo. No se trata de repetir frases largas, sino de cultivar una comunión constante. Como un hijo que conoce la voz de su padre, el creyente que ora regularmente aprende a ver más allá del dolor y a descubrir el diseño divino en cada prueba. Por eso, antes de pedir que el sufrimiento termine, pide entender qué quiere Dios hacer en ti a través de él. Porque cuando tu deseo más profundo es glorificar a Dios, incluso en la oscuridad,
descubrirás que el propósito no está ausente, está oculto, esperando ser revelado. La palabra de Dios es la lupa que revela el propósito en medio del caos, porque en sus páginas encuentras testimonios, promesas y principios que dan sentido a lo que hoy no entiendes. Cuando todo parece sin rumbo, la Biblia recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no porque todo sea bueno, sino porque Dios es bueno y soberano. Esta promesa de Romanos 8 no excluye el dolor, la traición o la pérdida, las incluye dentro de un diseño mayor. José no entendía por qué estaba en la cárcel, pero la palabra que hoy leemos muestra que cada paso lo acercaba al trono. Ruth no sabía que su fidelidad en la cosecha la llevaría al linaje del Mesías, pero la Escritura lo revela con claridad. Esto significa que tu historia actual, por más confusa que parezca, también tiene un capítulo de redención que aún no has leído. Por eso, leer y meditar en la palabra diariamente no es una rutina religiosa, sino una estrategia espiritual para mantener la esperanza viva. Cada promesa que lees, nunca te dejaré ni te desampararé, mis pensamientos hacia vosotros son de paz, el sufrimiento momentáneo produce gloria eterna, es un recordatorio de que nada en tu vida es en vano. No subestimes el poder de abrir las Escrituras en medio del dolor, allí encontrarás no solo consuelo, sino confirmación de que todo pasa por algo. Y en esa verdad, tu fe se fortalece para seguir adelante. El enemigo intenta convencerte de que tu sufrimiento es inútil, que ya es demasiado tarde o que Dios te ha olvidado, pero la verdad es que el propósito de Dios opera incluso en los tiempos de silencio. Cuando Job perdió todo, sus amigos le dijeron que era por su pecado, y su propia mente le gritaba que Dios lo había abandonado. Pero en el capítulo 38, Dios respondió no con explicaciones, sino con su presencia. Esa presencia no eliminó el dolor de inmediato, pero restauró la perspectiva de Job. Hoy, muchos interpretan el silencio de Dios como indiferencia, pero en realidad es un espacio sagrado donde Él está preparando tu corazón para recibir su propósito con madurez. José experimentó años de silencio en la cárcel, pero en ese tiempo aprendió a gobernar, a interpretar sueños y a confiar en la soberanía divina. Tu tiempo de espera no es un error, es una incubación espiritual. Así que no temas los tiempos de quietud. Úsalos para adorar, para rendir tus ansiedades, para recordar sus fidelidades pasadas. Porque en el silencio no estás solo, estás en el lugar más seguro del universo, la presencia de aquel que nunca te ha dejado. Y cuando tu alma aprende a descansar en su silencio, descubrirás que incluso allí, todo pasa por algo. La comunidad de fe es un espejo espiritual que refleja el propósito de Dios en tu vida, ayudándote a ver lo que el aislamiento distorsiona. Desde el principio, Dios declaró que no es bueno que el hombre esté solo, y ese principio se extiende al sufrimiento. Pablo nunca enfrentó sus pruebas en solitario, siempre tuvo compañeros como Silas, Timoteo y Lucas. Incluso Jesús, en su agonía, pidió a sus discípulos que velaran con él. El aislamiento alimenta la duda, la comunidad alimenta la esperanza. Proverbios 27, versículo 17, dice: el hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Esto significa que en la comunión, la fe se fortalece, la perspectiva se aclara y el propósito se confirma. Si estás atravesando una prueba, no te encierres. Comparte tu carga con hermanos maduros, fieles y alineados con la palabra. Ellos no siempre tendrán respuestas, pero sí presencia, oración y recordatorios de quién es Dios. Porque a veces, lo que necesitas no es una explicación, sino un hermano que te diga: no estás solo. Esto pasa por algo. No abandones tu lugar en la iglesia, es allí donde muchas veces escucharás la voz de Dios resonando a través de otros. Y en esa comunión, descubrirás que tu dolor no es el final, sino el comienzo de una historia que Dios está escribiendo para bendecir a muchos. La gratitud en medio del dolor no niega el sufrimiento, sino que declara que Dios sigue siendo bueno incluso cuando la vida duele. Muchos piensan que agradecer es fingir que todo está bien, pero la verdadera gratitud es una actitud de fe que reconoce la fidelidad de Dios más allá de las circunstancias. Los israelitas en el desierto murmuraban por el agua y el pan, olvidando el mar partido y el maná diario, y por eso vagaron sin rumbo. En cambio,
Pablo y Silas, encadenados en una prisión oscura después de ser azotados sin causa, no se quejaron, oraron y cantaron alabanzas a Dios a medianoche. Y en esa gratitud, tembló la tierra, se abrieron las puertas y el carcelero y toda su casa fueron salvos. Este milagro no vino por su queja, sino por su alabanza. La gratitud rompe las cadenas invisibles del desánimo y abre los ojos espirituales para ver la mano de Dios obrando en lo invisible. Cuando agradeces por las lecciones aprendidas, por la presencia de Dios en la prueba, por las personas que te sostienen, no estás minimizando tu dolor, estás magnificando la fidelidad del Creador. Por eso, antes de pedir que el sufrimiento termine, agradece por lo que ya ha producido en ti: paciencia, humildad, compasión, fe. Porque un corazón agradecido no solo atrae la bendición, atrae la revelación. Y en esa revelación descubrirás que todo, absolutamente todo, pasa por algo. Dios no te revela todo el propósito de una vez porque quiere que aprendas a caminar por fe, no por vista. Si conocieras cada giro del camino, cada prueba y cada victoria por adelantado, tu dependencia sería de la información, no de Él. Pero al revelar el propósito paso a paso, te invita a una relación de confianza diaria. Abraham no supo que sería padre de naciones cuando salió de Ur, solo sabía que debía obedecer. Ruth no imaginó que sería parte del linaje mesiánico cuando eligió seguir a Noemí, solo sabía que debía ser fiel. Esta progresión divina no es un juego de escondite, es un entrenamiento espiritual. Cada decisión fiel en la oscuridad fortalece tu fe para el próximo desafío. El error más común es exigir ver el final antes de dar el primer paso, pero la fe no funciona así. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando decides confiar en Dios aunque no entiendas, activas una dinámica sobrenatural. Él se revela en el camino, no antes de él. Por eso, no te frustres si el propósito aún no está claro. Concéntrate en ser fiel hoy, porque la fidelidad en lo pequeño abre las puertas de lo eterno. Y en cada paso dado en obediencia, descubrirás que todo pasa por algo, incluso cuando no lo ves. El orgullo es un enemigo silencioso del propósito de Dios, porque te hace creer que debes entenderlo todo para aceptarlo. En los días de los jueces, Israel hacía lo recto ante sus propios ojos, y el resultado fue caos, opresión y espiral moral. Proverbios 3, versículos 5 y 6, advierte: confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. El orgullo dice: si no entiendo por qué sufro, no puedo confiar. La humildad responde: aunque no entienda, sé que Él es bueno. Cuando confías solo en tu lógica, te alejas del flujo del propósito divino. David, aunque ungido rey joven, esperó 13 años en la sombra, perseguido y humillado, porque sabía que el tiempo de Dios era más importante que su ambición. Esa humildad lo preparó para gobernar con justicia. Si hoy sientes que estás forzando una explicación, manipulando circunstancias o despreciando la paz interior porque no tiene sentido, detente. Pide a Dios un espíritu quebrantado y humilde, porque solo en la humildad florece la verdadera fe. Y donde hay humildad, allí está la mano de Dios tejiendo un propósito que trasciende tu comprensión. Todo pasa por algo, incluso cuando tu mente no lo alcanza. La paz sobrenatural es una de las señales más claras de que Dios está obrando un propósito en medio del caos. Mientras el mundo exige respuestas inmediatas y la mente humana genera ansiedad, la voz de Dios trae una calma inexplicable que trasciende las circunstancias. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y la presenta como el guardián del corazón y la mente de quienes confían en Cristo. Esta paz no depende de que todo esté bien, depende de que Dios esté presente. Cuando enfrentas una prueba, una enfermedad, una pérdida, una traición, tu mente puede gritar 1000 razones por las que no tiene sentido. Pero si, en medio del caos mental, sientes una quietud profunda que dice confía, esa es la confirmación de que todo pasa por algo. Por el contrario, si una situación genera inquietud constante, confusión o conflicto con los principios bíblicos, es probable que no estés viendo el propósito completo. No subestimes esa paz interior. No es pasividad, es la presencia de Dios asegurándote que está en control.
porque cuando descansas en su paz, aunque el mundo tiemble, sabes que nada en tu vida es en vano. El propósito de Dios siempre produce fruto espiritual a largo plazo, incluso si el comienzo es doloroso. No juzgues el diseño divino por cómo se siente hoy, sino por lo que está formando en ti mañana. José sufrió traición, esclavitud y prisión, pero cada etapa lo preparó para gobernar. Ruth enfrentó viudez, pobreza y rechazo cultural, pero su fidelidad la llevó a ser abuela del rey David y antepasada de Cristo. El propósito divino no promete comodidad inmediata, pero sí gloria eterna. Muchos abandonan el camino porque esperan resultados rápidos, pero el reino de Dios opera en ciclos de siembra y cosecha. Gálatas 6, versículo 9, dice: no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto significa que el propósito de Dios a menudo requiere perseverancia, fe en la oscuridad y confianza en el tiempo del Señor. Si tu prueba actual está cultivando paciencia, humildad, amor, integridad o compasión, aunque no veas el resultado, estás en el camino correcto. Porque el fruto no miente. El enemigo puede imitar emociones, pero no puede producir el fruto duradero del Espíritu. Así que evalúa tu sufrimiento no por lo que te quita, sino por lo que te da. Porque al final descubrirás que todo, absolutamente todo, pasa por algo, para tu bien, para la gloria de Dios y para la eternidad. Dios a menudo confirma su propósito a través de una convergencia de señales, la paz interior, la palabra escrita, las circunstancias providenciales y el consejo sabio. No dependas de una sola de estas, porque cada una por sí sola puede ser engañosa, pero juntas forman un testimonio confiable de que todo pasa por algo. La paz sin alineación bíblica puede ser comodidad disfrazada, la palabra sin paz puede ser legalismo, las circunstancias sin consejo pueden ser trampas disfrazadas de oportunidades. Pero cuando todas apuntan en la misma dirección, puedes caminar con confianza. Por ejemplo, cuando Pablo sintió el llamado a cruzar a Macedonia, no actuó por una emoción aislada. Tuvo una visión, consultó con sus compañeros, evaluó las circunstancias y avanzó en obediencia. Esa sinfonía espiritual es la marca del propósito de Dios. Muchos creyentes hoy buscan una señal espectacular, como una voz del cielo o un milagro repentino, pero el propósito divino suele ser más sutil, una quietud inexplicable en el espíritu, un versículo que regresa una y otra vez, una puerta que se abre sin esfuerzo, y hermanos maduros que confirman lo mismo. No subestimes la importancia de esta convergencia. Antes de interpretar una prueba como castigo o abandono, pregúntate: ¿siento paz al confiar en Dios en esto? ¿Está alineado con la palabra? Las circunstancias, aunque dolorosas, están produciendo fruto. ¿Los consejeros sabios ven propósito en medio del dolor? Si la respuesta es sí, entonces no estás perdido, estás en el corazón del plan de Dios. Y en ese reconocimiento, descubrirás que todo, absolutamente todo, pasa por algo. El sufrimiento compartido se convierte en semilla de esperanza para otros, porque tu testimonio es una de las herramientas más poderosas del reino de Dios. Segunda de Corintios 1, versículo 4, dice claramente: nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Esto significa que tu dolor no es solo para ti, es un depósito sagrado que Dios te da para bendecir a otros. Cuando hablas de cómo Dios te sostuvo en la depresión, alguien que está al borde del abismo encuentra un hilo de esperanza. Cuando compartes cómo perdonaste una traición profunda, o tu corazón herido descubre que la sanidad es posible. José no guardó en secreto su historia, la usó para salvar a su familia y a naciones enteras. Ruth no escondió su dolor, su fidelidad se convirtió en leyenda redentora. Tu historia, por más sota que parezca, tiene el poder de romper cadenas en la vida de otros. No temas hablar de tu lucha, teme callarla. Porque en tu vulnerabilidad, otros ven la gloria de Dios. Y en esa cadena de consuelo, descubrirás que tu sufrimiento no fue en vano. Todo pasa por algo, y una de esas razones es que tú seas puente de gracia para alguien más. La esperanza no es la ausencia de dolor, sino la certeza de que Dios está escribiendo un final redentor. En un mundo que busca soluciones inmediatas, la esperanza bíblica se sostiene en la promesa de que el sufrimiento no es el último capítulo. Jesús lloró en el huerto, sangró en la cruz y fue sepultado en una tumba,
pero al tercer día, la piedra fue removida y la muerte fue vencida. Esa resurrección no solo cambió la historia, es la garantía de que ningún dolor es definitivo. Tu prueba actual no tiene la última palabra sobre tu vida. La Biblia llama a esta esperanza el ancla del alma, segura y firme. No se basa en tus circunstancias, sino en el carácter inmutable de Dios. Cuando todo parece caerse, la esperanza te recuerda, esto no es el fin. Cuando el enemigo susurra, nunca saldrás de esto, la esperanza responde, Dios ya preparó la salida. No se trata de negar la realidad del dolor, sino de negarle el derecho a definir tu destino. Porque en las manos de un Dios resucitador, hasta la tumba se convierte en puerta. Así que sostén la esperanza, aunque tiemble. Porque mientras haya aliento en tu pecho, hay propósito en tu historia. Y en esa esperanza, descubrirás que todo, absolutamente todo, pasa por algo. Dios no te llama a entenderlo todo, sino a confiar en aquel que lo entiende todo. La mente humana busca respuestas, pero el corazón transformado busca al autor de las respuestas. Job, después de perderlo todo, no recibió una explicación detallada de por qué sufrió, recibió una revelación de quién es Dios. Y en esa revelación, su alma encontró paz. Hoy, muchos se agotan intentando descifrar el porqué de cada prueba, cuando lo que realmente necesitan es aferrarse al quien que sostiene cada momento. No necesitas saber cómo terminará todo, solo necesitas saber que Él está contigo ahora. Jesús no explicó a sus discípulos por qué debía morir, les dijo, confíen en Dios, confíen también en mí. Esa fe no se basa en la comprensión, sino en la relación. Y en esa relación, descubres que no estás solo en el valle, estás siendo guiado por el buen pastor. Así que deja de exigir respuestas que solo el cielo posee. En cambio, busca la presencia de aquel que nunca te ha dejado. Porque cuando conoces a Dios más que tus circunstancias, descubres que todo pasa por algo, para revelarte su corazón, para fortalecer tu fe y para prepararte para la gloria que vendrá. Al final del día, la mayor prueba de que todo pasa por algo es la cruz de Jesucristo. Allí, el mal más grande de la historia, la muerte injusta del Hijo de Dios, se convirtió en la fuente de la redención más grande del universo. Si Dios pudo tomar la traición, la mentira, la violencia y la muerte y transformarlas en salvación para toda la humanidad, ¿acaso no puede tomar tu dolor, tu error o tu pérdida y convertirlos en propósito? La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, es la prueba definitiva de que nada en las manos de Dios es en vano. Tu historia, por más oscura que parezca, está siendo tejida en un tapiz de gracia que un día contemplarás con asombro. No necesitas ver todo el diseño hoy, solo necesitas confiar en el tejedor. Porque Él no desperdicia nada. Cada lágrima, cada caída, cada noche larga tiene un lugar en su plan eterno. Así que levanta la cabeza. Respira profundo. Confía. Porque aunque no entiendas ahora, un día mirarás atrás y dirás, como José, Dios lo encaminó a bien. Y en esa declaración hallarás la paz que el mundo no puede dar. Porque todo, absolutamente todo, pasa por algo. Y ese algo es amor, propósito y gloria eterna. Dios no solo permite que todo pase por algo, que Él está presente en cada momento del proceso, sosteniendo, sanando y guiando con amor inquebrantable. Muchos creen que el propósito divino implica que Dios está observando desde lejos, esperando a que termines tu prueba para intervenir. Pero la verdad es que Él no te abandona en el fuego, entra contigo. Cuando Sadrac, Mesac y Abednego fueron arrojados al horno ardiente, el rey Nabucodonosor no vio 3 figuras, sino 4, que el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Esa presencia no apagó el fuego, pero protegió sus vidas y glorificó el nombre del Altísimo. Hoy, en tu horno, ya sea una enfermedad, una traición, una pérdida o una incertidumbre, Dios no está ausente, está contigo. Su propósito no se cumple a pesar de tu dolor, sino a través de Él, y Él camina en medio de cada llama. No necesitas salir del fuego para saber que Él está allí, basta con mirar y ver su rostro en la oscuridad. Porque cuando reconoces su presencia en el dolor, dejas de preguntar por qué y comienzas a decir, gracias, Señor, por no dejarme solo. Y en esa comunión, descubres que todo pasa por algo y que Él nunca te ha soltado. La fe no niega el dolor,
lo redime al colocarlo en las manos del Redentor. Muchos piensan que tener fe significa sonreír siempre, negar la tristeza o fingir que todo está bien. Pero la Biblia muestra lo contrario. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, aunque sabía que lo resucitaría. David clamó en los salmos con angustia profunda: ¿hasta cuándo, Señor? Job se rasgó el manto y se sentó en ceniza. La fe auténtica no es una máscara de perfección, es un corazón que, en medio del quebranto, sigue buscando a Dios. Y es precisamente en esa honestidad donde el propósito florece. Cuando llevas tu dolor ante el trono de la gracia sin fingir, sin justificar, sin esconder, permites que el Espíritu Santo lo transforme. No se trata de superar el sufrimiento, sino de permitir que Dios lo use. Tu lágrima puede ser la semilla de una oración que salve a otro. Tu silencio puede ser el espacio donde otros aprendan a escuchar a Dios. Tu lucha puede ser el testimonio que rompa cadenas en una vida desesperada. Por eso, no temas sentir. Siente y entrega. Porque en las manos del Creador, hasta el lamento más profundo se convierte en alabanza. Y en esa transformación, todo pasa por algo. El tiempo de Dios no es demora, es preparación. Mientras el mundo mide el progreso en días, meses o años, que el cielo opera en ciclos de madurez espiritual. José tenía 17 años cuando fue vendido, 30 cuando fue exaltado. 13 años de silencio, esclavitud y prisión. Desde afuera, parecía una vida desperdiciada. Pero en esos años, Dios estaba forjando en él sabiduría, integridad, discernimiento y compasión. No fue elevado porque tenía un sueño, sino porque fue fiel en lo pequeño. Muchos hoy se desesperan porque sienten que su propósito se retrasa. Pero el retraso no es rechazo. A veces, Dios te mantiene en el desierto no porque te haya olvidado, sino porque el mundo aún no está listo para lo que Él va a hacer a través de ti. David fue ungido joven, pero no coronado hasta que su carácter estuvo listo. Ruth recogía espigas sin saber que cada paso la acercaba al trono mesiánico. Tu tiempo de espera no es inactividad, es incubación. Así que no compares tu temporada con la de otros. Confía en el reloj del cielo. Porque cuando el tiempo de Dios llegue, no solo verás el propósito, serás la prueba viviente de que todo pasa por algo. Dios utiliza incluso las decisiones equivocadas de otros para cumplir su propósito eterno, demostrando que su soberanía trasciende la maldad humana. Los hermanos de José actuaron con envidia, crueldad y engaño. Faraón endureció su corazón. Pilato condenó a un inocente. Pero en cada caso, Dios no fue derrotado, fue glorificado. Esto no significa que el pecado sea excusable, sino que el amor de Dios es invencible. Tu dolor causado por otros, una traición, un abandono, una injusticia, no te saca del plan de Dios, te posiciona en el corazón de su redención. Él no aprueba el mal, pero lo redime. Y en esa redención, te da no solo sanidad, sino autoridad para perdonar, restaurar y guiar a otros fuera de la oscuridad. No permitas que el dolor causado por manos humanas te haga dudar del corazón de Dios. Porque aunque los hombres planeen el mal, Dios lo encamina al bien. Y en ese bien, descubrirás que incluso las heridas más profundas tienen un propósito: revelar el poder sanador del Evangelio. Todo pasa por algo, incluso lo que otros hicieron con intención de destruirte. Al final, la vida guiada por la certeza de que todo pasa por algo no es una vida libre de dolor, sino una vida llena de significado. En un mundo que busca placer, comodidad y éxito inmediato, que el creyente encuentra paz en la promesa de que nada es en vano. Cada oración en la noche, cada acto de perdón, cada paso de fe en la oscuridad, cada lágrima derramada en secreto, tiene un eco eterno. La tumba de Jesús no fue el fin, fue el umbral de la resurrección. Tu prueba actual no es tu identidad, es tu preparación. Y cuando mires atrás desde la eternidad, no verás caos, sino un diseño perfecto tejido con hilos de gracia, verdad y amor inquebrantable. Por eso, no camines hoy como quien carga una carga sin sentido. Camina como quien lleva un tesoro escondido en vasos de barro. Porque en tus manos no está solo tu historia, está el testimonio vivo de que Dios es fiel, que su propósito prevalece y que todo, absolutamente todo, pasa por algo.
Y ese algo es mayor de lo que puedes imaginar, más profundo de lo que puedes sentir y más eterno de lo que puedes soñar.